Crisis en el aire, quinta temporada, episodio 170. La mejor semana del gobierno. ¿Victorias pírricas? Hoy, en el primer bloque, reconstruimos cómo fue la aprobación de la Ley Bases en el Senado y recogemos las preguntas de la calle. ¿Cómo se resiste a la violencia de la ultraderecha en el Estado? En la segunda parte, nos metemos con las buenas noticias económicas que el gobierno de Milei festejó esta semana. ¿Estamos mal, pero vamos bien? Un sábado por medio, el colectivo editorial de Crisis analiza los sucesos más importantes de la realidad nacional. Conducen Mario Santucho, Natalia Gelos y Juan Pablo Hudson. Allá vamos. El gobierno de Javier Milei cerró su mejor semana desde que asumió hace exactamente 6 meses y lo festeja como si estuviera en un cumple. Pero las victorias que se atribuye pueden ser demasiado pírricas si se mira el escenario con algo de sensatez. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal que se concretó el día jueves en horas de la madrugada, luego de una maratónica sesión en el Senado y de una feroz represión en la plaza del Congreso. Comencemos. Lo que hay que decir es que se trata de la primera y única norma que el oficialismo ha logrado aprobar hasta ahora en ambas cámaras. No es un buen récord una ley en 6 meses. La verdad que no. Pero además, ni siquiera es ley todavía porque ahora el proyecto vuelve a diputados ya que sufrió modificaciones, ahora vamos a ver cuáles, importantes, entre que salió de un recinto y entró al otro. En segundo lugar, desde el proyecto original que se había denominado Ley Ómnibus al que finalmente se aprobó esta semana en el Senado, hubo muchísimos cambios, todas concesiones por parte del oficialismo, al punto de que hay quienes ya hablan en joda de la Ley Fitito. Y en tercera instancia, el triunfo fue con lo justo, o sea, en realidad no tuvieron mayoría. Claro. Porque en realidad lo que se terminó dando fue un empate en 36 votos que terminó desnivelando la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no es senadora, pero preside la Cámara y constitucionalmente tiene esta potestad de definir cuando hay un empate. Dicho esto, no puede negarse que el gobierno de ultraderecha logró dar un paso importante porque estuvo, o sea, en relación a que estuvo al borde de una derrota que podría haber sido el principio de su fin. Así es, decías Mario que hubo un empate con 36 votos de cada lado. En cuanto a los rechazos, lo que es importante destacar es que el bloque del peronismo se mantuvo unido y sin una sola defección en esa instancia, a pesar de que algunos gobernadores están entregados de pies y manos a la administración central. El ejemplo más interesante es el de Tucumán. Ahí Jaldo se hizo libertario, pero los 2 senadores de la provincia, Mansur y Sandra Mendoza, votaron en contra. Bueno, después vamos a ver en lo particular, ¿no? Sí, pero esto fue en general. En lo general fue de esta manera. A esos 33 votos del bloque de Unión por la Patria se sumaron los 2 senadores por la mayoría de Santa Cruz y el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó. Con un voto más, incluso una abstención, se caía la ley. Uh-huh. Pero, bueno, no se pudo. Estuvimos cerca, pero no se pudo. Estuvimos ahí. Del otro lado, las 36 manos oficialistas surgieron de una alianza entre libertarios y lo que antes era Juntos por el Cambio, más algunos cables sueltos que quedaban por ahí que se sumaron, algunos de ellos con evidentes prebendas, como fue de los más conocidos, la senadora neuquina Lucila Crexel, que se llevó un cargo como embajador en la UNESCO, a cambio de este favor. Fueron 7 libertarios, 6 del PRO, incluyendo a la senadora porteña a una senadora porteña que supuestamente responde a Larreta. Se sumaron 12 de los 13 radicales, más los misioneros de la Concordia, y así se llegó al número que necesitaban. Nuestro amigo Claudio Mardones estuvo siguiendo de cerca la sesión para el diario Tiempo Argentino, y entonces le pedimos a él que nos cuente cuáles fueron las principales viñetas de lo que se vivió en el Palacio. Vamos a escuchar cuáles fueron sus impresiones. En la previa de la sesión de este miércoles que pasó en el Senado de la Nación, cerca de Victoria Villarruel, la vicepresidenta, decían que lo mejor que le podía pasar era que tuviera que desempatar.
porque si había desempate quedaba en una posición empoderada, mucho mejor que si hubiera una diferencia mucho más holgada. Lo cierto es que finalmente quedó así, porque tuvo que hacer uso del voto para la vicepresidenta, que no es senadora, pero preside la Cámara de Senadores y que constitucionalmente desempata, y pudo hacer uso del voto, del desempate, 3 veces, en una composición que no solamente habla de todo lo que el gobierno tuvo que ceder para llegar a la ley posible. La ley posible implicó un giro muy importante, especialmente en la composición de la relación del Poder Ejecutivo con el Senado. Bueno, se introdujeron más de 40 modificaciones. No las concedió Nicolás Posse, porque rodó su cabeza de la jefatura de gabinete, y quedó en manos de quien era el ministro del Interior, Guillermo Francos, que también forma parte del mismo gobierno que antes de ser ungido como ministro coordinador no aceptaba un montón de cambios. Hubo un cambio en el reparto del poder, porque desde entonces Francos comenzó a ceder. 40 modificaciones que también muestran otra foto, la foto de Unión por la Patria, con una Juliana Di Tulio que en el recinto reivindicó que las 33 bancas de Unión por la Patria se mantuvieron unidas. Pero también es cierto que se perdieron algunas oportunidades, como por ejemplo respaldar en algunos aspectos algunos cambios para evitar de que sean nuevamente modificados en diputados. Me refiero especialmente al paquete de privatizaciones. Si hubieran alcanzado los 2/3, ahora que vuelve a la Cámara de Diputados, el oficialismo no llega a empardar al mismo número. Entonces podría haber quedado en firme. Unión por la Patria votó junto con macristas y radicales para aprobar el blanqueo, y el blanqueo reunió 72 votos por unanimidad en el Senado para que no pudiera ser cambiado en diputados. ¿Por qué no sucedió lo mismo con otros artículos? ¿Qué pasará ahora? Guillermo Francos ya tiene la hoja de ruta y lo que busca es que la mayoría de los cambios del Senado sean descartados en la Cámara de Diputados. Del otro lado, mira una Villarroel empoderada, una Villarroel que desempata, y en su entorno dicen: si desconocen lo que se actuó en el Senado y vuelven a foja cero, que no esperen ningún cambio más de parte del Senado. Les aprobamos la nominación de Ariel Lijo y hasta aquí llegó nuestro amor. Bueno, muy interesante lo que plantea el amigo Mardones, pero ahora vamos a desmenuzar qué fue lo que efectivamente se aprobó. Entre tantas idas y vueltas se complicó eso, ¿no? Uh-huh. Hay mucha confusión. Exacto. Como se sabe, la ley Bases tiene varios capítulos. El primero era bien importante porque otorga facultades extraordinarias por el plazo de 1 año al presidente Javier Milei. Esto que tanto quería. Al declarar, abrimos comillas, la emergencia administrativa, económica, financiera y energética. La cerramos. Este punto parecía, y nos ilusionamos mucho, que se caía en la votación en particular, la que fue por la madrugada. Pero los 2 senadores de la provincia de Santa Cruz, esos que habían filmado un videíto por la mañana temprano, quienes habían votado en contra de la ley en general, llegado ese momento, se borraron del recinto, lo que le permitió a la ultraderecha empatar en 35 votos y que pateara el penal definitorio la vicepresidente Villarroel. El capítulo 2, denominado Reforma del Estado, es un déjà vu de los peores momentos de nuestra historia reciente, aunque fue achurada varias veces. El mismo miércoles, por ejemplo, se excluyó a los organismos ligados a la cultura, y esto es muy importante, como el INCA, entre los que no pueden borrarse por decreto. El INCA es el Instituto de Cine. Exactamente. Se bloqueó también la posibilidad de intervención de la estratégica Comisión Nacional de Energía Atómica, y en la pestaña privatizaciones se excluyó, y lo que creó un fuerte malestar en el gobierno, a 3 compañías estatales clave como son Aerolíneas Argentinas, El Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Pero lo que sí obtuvo Milei es superpoderes para despedir ya no solo a los trabajadores contratados del Estado Nacional, que es lo que viene haciendo el oficialismo, con mucho goce, sino que también quedan a tiro ahora los empleados en planta permanente. Veamos un ejemplo. El CONICET no puede ser eliminado ni intervenido por el presidente, pero sí reducir sus alcances y entonces achicar su planta permanente de investigadores. Recordemos que Milei anunció, o mejor dicho, amenazó con que echaría a 50.000 trabajadores más, cuando ya echó nada más y nada menos
que a 20.000. O sea que la aprobación de la ley bases le va a dar las herramientas para seguir con la motosierra, ¿no? Con su violento ajuste. Y siguiendo con el tema del laburo, que en los próximos meses, según muchos analistas económicos, va a ser de lejos el problema más preocupante de la economía, ¿no? Después vamos a meternos en el segundo bloque con eso, pero por la recesión y demás. Hay un capítulo de la ley que fue aprobada, como decíamos el jueves en la madrugada, que se ocupa de desmontar precisamente, entre comillas, derechos laborales. Es tan a pedir de los empleadores lo que se terminó votando, que fue directamente redactado por los estudios jurídicos de las grandes empresas, como recordamos al inicio del gobierno, donde quedó claro que esos buffets fueron los que redactaron estas leyes. Y en este caso, en el caso laboral, se ve con mucha claridad, ¿no? Veamos algunos ejemplos paradigmáticos. En el capítulo que se titula Promoción del empleo registrado, se otorga un indulto para los empresarios que hayan incumplido con la ley del trabajo y se les permite regularizar a sus trabajadores que están en negro sin pagar multas ni sanción alguna. Por otra parte, se extiende el periodo de pruebas de 3 a 6 meses e incluso en ciertos casos se extiende a 8 meses, ¿no? Gente que puede estar trabajando sin ningún derecho hasta 8 meses. Casi un año. Supuestamente a prueba, ¿no? En realidad es una manera de, obviamente, extirpar derechos laborales. También se habilita la posibilidad para las embarazadas de trabajar hasta 10 días antes de la gestación. Y se crea la figura del trabajador independiente, entre comillas, que permite básicamente sumar hasta 3 empleados para la realización de un emprendimiento productivo sin que esto implique que existe una relación contractual entre ellos. O sea, se arman microempresas con empleados, pero que pasan como si fueran socios, digamos, de esa sociedad, cuando en realidad son empleados. Y en un intento, además, esto es otro de los ítems, por limitar las protestas, aparece como causal de despido acciones tales como la participación en bloqueos o tomas de establecimientos, la obstrucción total o parcial del ingreso o egreso de personas y o cosas a los establecimientos, y entre otras tácticas de lucha gremial que suelen utilizarse para la eficacia de los paros y que en este caso van a pasar a ser causal de despidos, ¿no? Sin indemnización. El otro capítulo importante y polémico de la ley, muy polémico, es el régimen de incentivos para grandes inversiones, el famoso RIGI, que le ofrece al poder económico un conjunto de favores fiscales a aduaneros y cambiarios durante nada menos que 30 años para, supuestamente, atraer inversiones, ¿no? La idea es que faltan inversiones en la economía y si le damos muchas concesiones a los capitales van a venir a hacer negocios. Un clásico. Un clásico del neoliberalismo. Algunas modificaciones a este régimen de inversiones se introdujeron en el Senado, aunque no son sustanciales. Por ejemplo, antes era para cualquier sector de la economía, ahora incluirá solo a los siguientes rubros, que son la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. O sea, todos los sectores económicos que son apetecidos por el capital internacional. Otro matiz que se introdujo en el RIGI fue que cada desarrollo tendrá que destinar al menos un 20% de la totalidad de la inversión en proveedores nacionales. Y en lo que refiere a incentivos cambiarios, ese es otro rubro de este régimen, dice lo siguiente, que las exportaciones efectuadas por las empresas quedarán exceptuadas de liquidar las reservas o los dólares que consigan en el mercado exterior en el mercado único libre de cambios, que es donde se realizan a el tipo de cambio oficial, ¿no? Con un régimen que es el siguiente, que es, entre comillas, progresivo, ¿no? O sea, le permite durante los 2 primeros años de iniciar la inversión que el 20% de lo vendido no pase por el mercado único libre de cambio. Al tercer año, ya el 40% no tiene que liquidarlo en el mercado único libre de cambio, y a partir del 4.º año ya no tiene que liquidar nada en el mercado único libre de cambio. Wow. O sea, esto va a ser un problema serio a nivel a largo plazo para el Estado Nacional y su necesidad de juntar reservas. Bueno, hay que decir, una pequeña nota al pie acá, que este capítulo particularmente polémico fue votado
además de por todo el oficialismo, por 3 senadores del peronismo que rompieron con su bloque para votar esto, y son Carolina Moisés de Jujuy, Sandra Mendoza de Tucumán y Guillermo Andrada de Catamarca, 3 provincias que están promoviendo, como se sabe, la minería con mucho énfasis y que también entonces apoyan este método, este régimen de inversiones. El RIGI también tiene otras consecuencias, por supuesto, en los territorios. Sabemos que va a tener impacto ahí en los territorios locales y va a generar conflictividad más de la que ya hay. Por eso le preguntamos a Cristina Agüero, que es del colectivo de acción por la justicia ecosocial y de la Asamblea No a la Mina de Esquel, en el sur del país, qué efectos puede tener el RIGI. Nos compartió su mirada sobre los 3 puntos para ella más problemáticos del nuevo panorama que parece abrirse. Creo que lo más grave en términos de soberanía que implicaría la aprobación de la ley bases y el RIGI tienen que ver con, en primer lugar, esta anulación de las leyes vigentes en la Argentina, ¿no? Cualquier ley que pueda condicionar el desarrollo de un proyecto debe ser declarada nula, ¿no? Esto habilitaría la megaminería en Chubut, por ejemplo, ¿no? La ley 5001 podría ser declarada nula. Por otro lado, esto de que los conflictos en torno a proyectos que se enmarquen dentro del RIGI, se resuelvan en el ámbito internacional, ¿no? En el ámbito del CIADI, que es un centro dependiente del Banco de Desarrollo. Y la otra cuestión fundamental y que atenta profundamente contra la soberanía es la disponibilidad de bienes comunes. Es decir, a ellos lo denominan recursos, ¿no? Para nosotros son bienes comunes, de los bienes comunes de los territorios, ¿no? Y de los insumos, es decir, por sobre cualquier comunidad. Entonces los proyectos van a tener prioridad por sobre el agua, por sobre la energía y por sobre el territorio. Bueno, ahora vamos a meternos con las principales concesiones o las principales derrotas que tuvo el gobierno en el Senado, que tienen que ver sobre todo con el llamado capítulo fiscal. Y esto es importante porque hay que recordar que al principio de su gestión, Milei decía que no iba a negociar nada, incluso en su momento retiró la ley de diputados porque él consideraba que los legisladores de la casta desnaturalizaban su ideal. Sí. Bueno, en el recorrido fue entregando cosas al mejor postor. Vamos a repasar, a hacer un detalle de algunas de las situaciones ahora. Las negociaciones con las provincias, por ejemplo, forzaron la reanudación parcial de la obra pública que había quedado completamente suspendida desde el 10 de diciembre cuando asumió Milei. Ahora se van a poner en marcha las obras que hayan cumplido con un 80% de su realización o que tengan financiamiento externo. Otro punto es que se mantiene vigente la moratoria jubilatoria, tal como había sido aplicada durante el gobierno anterior. También se dio marcha atrás con la restauración del impuesto a las ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Que se mantuvo intacta la eliminación que había aplicado Sergio Massa en aquel entonces cuando era ministro de Economía y además era un candidato que estaba desesperado en su búsqueda de votos. Bueno, ahora el gobierno, de todos modos, amenaza con ir a recuperar este punto en diputados. ¿Qué más? Otro punto. Otro traspié importante fue el rechazo a las modificaciones del impuesto a los bienes personales. La ley que llegó desde diputados elevaba el mínimo no imponible de 27 millones a 200 millones y también aliviaba los porcentajes de las alícuotas. Esto fue denegado y ahora el 5% más rico de Argentina está que trina con esta situación. Esperaban esta reducción de sus impuestos los Exacto. ricos y no pudo ser. Una más. El blanqueo de capitales sigue, pero los funcionarios no van a poder adherirse hasta que pasen 10 años después del final de sus mandatos. En la primera versión eran 5 años. Y no se van a poder blanquear criptomonedas en el exterior. Y además los inmuebles a nombre de sociedades solo se van a poder blanquear si están declaradas por la sociedad. Claro. Y en la prohibición se incluyó además a hermanos y a todos los vínculos, digamos, familiares de primero y segundo grado. Y por último, y quizás que es el cambio más importante de la ley, fue el quite de la eliminación del monotributo social, que le permitía a microemprendedores muy precarios su formalización a través del pago de un canon de 3.200 pesos. Bueno, el monotributo social fue impulsado por las organizaciones de la economía popular
que han sido blanco principal del gobierno en esta cruzada criminalizadora que viene sosteniendo desde que asumieron, bueno, acá torcieron el brazo, al menos por ahora, y entonces el monotributo social continúa. Mientras todo esto sucedía en el Senado, salgamos ahora un poquito del Palacio. En la calle una multitud se convocó para presionar por el rechazo a la ley. Hubo grandes columnas sindicales, sobre todo nosotros que estuvimos ahí. La del ESMATA, muy, muy potente, y la de camioneros. También estaba ATE. Había organizaciones sociales como la UTEP, o de la UTEP, mejor dicho. Estuvo la Cámpora, incluso el Frente Renovador. Y mucha gente de la izquierda trotskista que suele manifestarse abundantemente. Pero además se vio bastante gente suelta, sobre todo jubilados, con carteles. También había banditas de pibes. Pasado el mediodía, la plaza de los congresos, de los dos congresos, estaba llena y continuaba llegando gente. La ministra de Seguridad, la sheriff Patricia Bullrich, como suele suceder, saturó de policías la zona en una clara actitud provocadora. 1.200 efectivos había de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería y de Prefectura. Muchos se preguntaban qué hacía Prefectura ahí. Por su lado, la policía de la ciudad se apostó en la avenida 9 de Julio, pero esta vez el objetivo no era garantizar el famoso protocolo. Todas las calles aledañas al Congreso quedaron cortadas. El plan, evidente, era evitar que los manifestantes pudieran asegurarse el control de la plaza. Porque a la hora indicada, esto nos va quedando cada vez más en claro a medida que pasan las horas, iba a ser desalojada. La represión se desató exactamente a las 16:30 y fue implacable, fue durísima. Hay 35 detenidos y más de 200 heridos. Un comunicado particularmente irritante de la oficina del presidente, la misma noche del miércoles, festejó la violencia estatal y llamó terroristas a los manifestantes, acusándolos de querer dar un golpe de Estado. Por su parte, apareció, ¿quién más?, el fiscal Stornelli, y pidió imputar a los detenidos por sedición. Toda una poderosa maquinaria antidemocrática está en marcha con graves consecuencias para quienes marcharon. Le pedimos, para que nos cuente su perspectiva, a Alan Yud, del Comité contra la Tortura, secretario ejecutivo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que quienes estuvieron monitoreando el operativo de seguridad en la calle, su opinión sobre lo que ellos pudieron registrar, y nos envió el siguiente audio. Lo que advertimos como conclusión general es que en determinado momento las fuerzas de seguridad recibieron la directiva de despejar Avenida Callao, Entre Ríos, digamos, frente al Congreso, y en las cuadras inmediatas, cuando los manifestantes estaban ahí, digamos, en forma pacífica y sin grandes afluencias de columnas en ese sector, con la única vocación de despejar la calle para que estuviera ocupada o el tránsito interrumpido por parte de las fuerzas de seguridad. Fue una diferencia importante respecto de otras movilizaciones donde hicieron maniobras de despliegue de la calle, pero procurando que el tránsito siguiera fluyendo por la avenida frente al Congreso. Uno puede pensar tal vez buscando que, bueno, estuviera la foto de que estaba la gente manifestando y a la vez el tránsito circulando, y como muestra de querer buscar una muestra de éxito del protocolo, ¿no? De que no interrupción del tránsito. Y a medida que fueron avanzando con el desplazamiento de los manifestantes, especialmente en los lugares donde había columnas menos organizadas, bueno, fue donde empezaron a usar más intensamente el gas y a producirse las primeras detenciones y hechos de represión, digamos, directa sobre los manifestantes. Y en ese sentido es que afirmamos que hubo un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, porque siempre la utilización de la fuerza pública tiene que medirse la proporción en relación a algo, ¿no? Y algunos sectores plantean que la respuesta, o el propio gobierno, que la respuesta fue adecuada frente a los episodios el episodio del vehículo quemado y otras circunstancias que, más allá de
quién los haya producido y si eso fue acción de manifestantes o de otro tipo de actores que tendrá que investigarse. Lo cierto es que en la dinámica de la manifestación pacífica se ve interrumpida por el propio accionar de las fuerzas de seguridad, buscando desplazar la movilización de las cuadras aledañas al Congreso. Bien, dentro del gobierno se trata de un logro particular para el flamante jefe de gabinete Guillermo Franco, que ya salió a presionar a la Cámara de Diputados para que revierta los cambios introducidos por el Senado, pero de todos modos se trata de un gobierno un poco cachivache, ¿no? Que acaba de quedarse sin jefe de gabinete, que tiene a la canciller en la cuerda floja, con un escándalo en el Ministerio de Capital Humano que va a seguir dando que hablar. Esta es la situación más allá de estos logros que vienen teniendo. Le preguntamos al diputado nacional y a uno de los referentes principales del Frente Patria Grande, a Itay Hackman, que nos cuente cómo ve el escenario que se viene a partir de todo esto sucedido durante la semana, y escuchemos qué nos contó. Si bien por supuesto que el gobierno saque la ley bases, o mejor dicho, una nueva versión de la ley bases y del paquete fiscal, puede ser es un triunfo del gobierno. Respecto a lo que hubiera significado que no salga la ley, ¿no? Creo que también hay que observar que la ley que finalmente aprobó el Senado de ley bases, que ahora tiene que venir a diputados, es muy distinta del proyecto de máxima que tiene el gobierno, muy distinto, que tuvo que ceder en un montón de aspectos vinculados al endeudamiento externo, vinculado a la lista de privatizaciones, vinculado incluso al propio régimen de grandes inversiones. Y respecto al paquete fiscal, sucedió algo distinto en el Senado. No es que el gobierno tuvo que ceder para pactar con bloques de oposición para aprobar el paquete fiscal, sino que directamente perdió las votaciones en particular. Perdió la votación sobre bienes personales, que es bajarle el impuesto a los más ricos. Ahora tienen que venir a diputados ambas leyes. La Cámara de Diputados puede insistir en su redacción original o aprobar lo que viene en el Senado. En el caso de la ley bases, desde Unión por la Patria, por supuesto, vamos a rechazar cualquier versión de ley bases. En el caso del paquete fiscal, creo que sería bueno que quede lo que salió en el Senado, porque no se bajan el impuesto a los bienes personales, no se vuelve a imponer el impuesto a las ganancias y no se elimina el monotributo social. Vamos a trabajar para eso en las próximas semanas. Lo que creo que es muy importante destacar es que por más que el gobierno tiene un triunfo legislativo, parcial, pero un triunfo legislativo al fin, no creo que necesariamente tenga un triunfo frente a la sociedad. Creo que se cumplen 6 meses del gobierno de Milei, donde la verdadera naturaleza del gobierno se empieza a observar. El gobierno ahora ya no tiene más excusas, porque logró que el Congreso le vote las leyes, no tiene más excusas para echarle la culpa a la casta de los malos resultados económicos, y creo que por el contrario, de acá en más le va a ser más difícil todavía que antes poder aprobar leyes. Y creo que la sociedad va a ser mucho más exigente en los próximos meses para que se empiecen a ver los resultados que el gobierno prometía. Bueno, lo escuchábamos ahí a Itay Hackman, interesante el análisis que hace. Hay como es como muy necesario, ¿no? Me parece tener esta perspectiva de que más allá de toda esta maquinaria publicitaria, ¿no? Tanto del gobierno con su prepotencia habitual, de que ahora se lleva todo por delante, y también con la tremenda maquinaria mediática que se puso en juego, fue muy fuerte, ¿no? Cómo se intentó cosas que aparentemente terminan imponiéndose, pero que uno tiene la sensación por ya experiencias pasadas que en el fondo es más complejo imponer algo tan banal, tan berreta como la idea de que éramos manifestantes violentos, golpe de Estado, golpistas, terrorismo, o sea, como que todo para favorecer una represión cada vez más cruenta. Bueno, interesante la perspectiva de Itay Hackman en este sentido, porque pone un marco más amplio, más general, más en el tiempo, salir un poco de la coyuntura febril en este momento, e ir hacia, bueno, este horizonte inmediato que se le presenta al gobierno, que si bien, volvemos a decir, viene de un triunfo esta semana legislativo, tiene por delante muchos problemas, ¿no? Va a tener que ahora efectivamente empezar a generar mejorías. Ahora vamos a hablar de la cuestión económica, pero también tiene un gobierno muy frágil, ¿no? Que está lleno de problemas, de internas y demás, pero que efectivamente está decidido, por ejemplo, y esto por ahí podemos cerrar con esto, una reflexión al respecto, está decidido a reprimir. Está decidido a, en ese sentido, generar una dinámica claramente autoritaria, de eludir la protesta y avanzar todo lo que pueda con su maquinaria de ajuste
y de imposición de un modelo económico bastante complicado. Para nosotros me parece que nos queda la pregunta, quienes estuvimos ahí el miércoles, sí, viendo cómo avanzaba la policía, cómo queríamos quedarnos en la plaza y no pudimos, ¿no? Nos queda como el desafío de qué hacemos frente a esta prepotencia represiva, cómo podemos hacer para sostener, ya no exigir, ya no demandar, ya no pedir, solicitar el derecho a la protesta, sino ejercerlo efectivamente cuando hay un gobierno tan decidido a impedírnoslo. Son reflexiones complejas, que no tienen una respuesta fácil. Estuvimos ahí el miércoles, cuando avanzaba la policía, con los gases lacrimógenos. Había cierta voluntad, ¿no, Juan, de plantarse, de resistir, pero no tampoco es fácil. Sí, porque aparte, contrariamente a lo que trató de imponer el gobierno y sus tanques digitales, no hubo una confrontación. No. Hubo personas muy aisladas que lanzaban algunas piedras, pero en general se trató de una resistencia, porque ya ni siquiera se permitió ocupar la plaza. Uh-huh. O sea, empezamos con un protocolo que hablaba de no ocupar las calles, uh-huh, ridículo por cierto, pero después tampoco se podía estar en la plaza, y no es que había columnas que estaban peleando con la policía, sino más bien columnas que iban retrocediendo, que se iban yendo de la plaza, y una policía que de una manera unilateral disparaba los gases, las balas, y que después desató la cacería cuando ya las columnas gremiales, sobre todo, se habían retirado y quedaban grupos más dispersos. Y entonces eso facilita la tarea. Sí, la impresión es que la primera represión hizo que las columnas más grandes, sobre todo las sindicales, se retiraran. De hecho, Camioneros ni siquiera entró a la plaza nunca. Y después la segunda embestida fue para desalojar la plaza, y corrieron a los manifestantes que pretendían quedarse hasta Constitución. Nos decían, agarrando gente presa y demás. Bueno, nos queda esta pregunta que no es menor, que venimos nosotros planteando desde hace tiempo y que ahora aparece con mucha urgencia, que es cómo desplegamos una imaginación política, judicial, callejera, que nos permita estar ejerciendo nuestro derecho a la protesta y resistiendo el avance de un gobierno claramente reaccionario. Crisis en el aire, un podcast quincenal para tirar del hilo de la coyuntura. El gobierno tuvo una semana muy positiva también en términos económicos, al menos en lo que hace a los datos macro. La noticia más importante se conoció el jueves cuando el INDEC publicó el índice de precios al consumidor del mes de mayo, que dio 4,2% y que fue festejado como un gol de media cancha. Ese mismo día, como consecuencia de la aprobación de la ley bases en el Senado, los dólares paralelos bajaron, los bonos subieron y el FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina. Y el martes, China había renovado el swap por un año más. En definitivo, fueron todas buenas para el gobierno y, sin embargo, nadie cree que esto repunte pronto. De esto hablaremos en este segundo bloque. Repasemos el dato del INDEC. La inflación mensual para mayo dio entonces que el porcentaje de aumento de los bienes y servicios fue de 4,2%, esto es menos de la mitad si lo comparamos con el dato de abril, que había arrojado que era un 8,8%. Se trata de la inflación mensual más baja desde enero de 2022. Y es la quinta baja mensual de la inflación después del cimbronazo de diciembre, uh-huh, y además es la primera desaceleración anual de la inflación en lo que va de la era Milei. Igual tenemos que recordar que el Gabinete Económico tiene las tarifas y el dólar pisados y además, como dijimos, mantiene el cepo cambiario y no olvidemos que la recesión está pegando fuerte. A partir de esto nos hacemos preguntas, ¿no? El programa macroeconómico entonces del gobierno, ¿es sostenible? ¿Es sostenible? ¿La desinflación avanza? Fuimos con estas preguntas a Estefanía Pozo, que es periodista especializada en economía y es directora del Buenos Aires Herald, y esto nos dijo. Creo que el programa macroeconómico de Milei está privilegiando un proceso de desinflación antes que otras decisiones que podría haber tomado, como por ejemplo desarmar más rápidamente el cepo cambiario, que le iba a generar, al menos inicialmente, un rebrote muy grande de la inflación por una suba del dólar. Ahí hay una decisión política, ¿no? ¿Qué privilegia? Eso tiene algunas preguntas. En principio, ¿cuáles son las anclas que está usando para poder hacer o para poder avanzar en ese proceso de desinflación? Y ahí tenés, en principio, señales de expectativas relacionadas al déficit fiscal, el financiamiento del Estado,
sobre todo a través de la política, te diría, monetaria, con menos asistencia por parte del Tesoro y especialmente una reducción del déficit gracias a la licuación, especialmente del gasto social y principalmente en jubilaciones. Entonces la pregunta ahí es cuán sostenible es seguir licuando el poder adquisitivo de sectores de la población que ya no aguantan más. Otra parte del déficit fiscal fue reducido gracias a el impago a sectores energéticos. Ahí también se abre una pregunta de la sostenibilidad. Y otra parte del proceso de desinflación también está basado en el tipo de cambio, ¿no? Este nivel de tipo de cambio y el debate que se abre en relación al atraso o no y los tipos de modelos de país que están asociados a los tipos de cambio. Si tenés un tipo de cambio más alto, probablemente los sectores exportadores quieran exportar más, y si tenés un tipo de cambio más atrasado, está favoreciendo el mercado interno. Bueno, el mercado interno ya vemos que no es algo que privilegie el gobierno porque está causando una recesión para justamente acercar la demanda y que eso sea un techo al aumento de los precios. Así que el gran debate es qué modelo de país quiere el gobierno si miramos específicamente el tipo de cambio. Y hablando de dólar y de tipo de cambio, la otra gran pregunta es qué va a pasar con el cepo y las consecuencias, o te diría, o los impactos que tiene abrir el cepo cuando eso significa que el dólar puede moverse de la manera que el mercado decida, ¿no? Todas preguntas que me parece que ahora no tienen solución, sino simplemente ir viendo cuáles son las decisiones que está privilegiando el gobierno, y les diría, por ahora parece ganar la desinflación como una estrategia macroeconómica. Bueno, salgamos del plano local un momento y vamos al frente internacional. El gobierno también recibió dos buenas noticias. Primero porque el FMI le levantó el pulgar a la administración de Milei en su octava evaluación de aquel programa suscrito por Martín Guzmán, y sobre todo porque aprobó un desembolso de $800 millones. Sin embargo, dos observaciones sobre esto que nos parecen muy relevantes. La primera, si bien felicitaron al gobierno por estar, abrimos comillas, firmemente encaminado y por cumplir con margen todos los criterios, básicamente se refieren a la acumulación de reservas, a la emisión monetaria y el ajuste fiscal, pero insistieron con que hay que mejorar la calidad del ajuste. Esto lo citamos textual: apoyar a los más vulnerables y ampliar el apoyo político. Increíble esto porque el FMI de alguna manera corre por izquierda al gobierno, aunque la lectura más afinada es que conoce el paño de nuestra historia de resistencia, que la ultraderecha niega y que está demasiado confiada en nuestra supuesta mansedumbre. De igual modo, esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, confió en que logrará pronto otro acuerdo con el FMI y así hacerse de fondos frescos importantes que le permitan salir del cepo cambiario, algo que el prestamista de última instancia le viene negando sistemáticamente. Esta salida del cepo es algo que inquieta muy fuerte a los mercados especulativos, ¿no? Que quieren circular con libertad. Lo que se está diciendo es que el pedido de economía al Fondo Monetario Internacional es por 15.000 millones de fondos frescos para precisamente salir del cepo, como decía, porque hay que tener en cuenta que los 800 millones de DEC que le están dando ahora en el marco de la revisión del acuerdo con el Fondo de Argentina van a ser destinados a pagar los vencimientos que le toca a Argentina en los próximos meses, que son más o menos por esa cifra, o sea que no serían fondos frescos. Y lo que nos decían ahí algunos conocedores del tema es que es muy difícil que le den esos 15.000 millones porque es obvio que si los quieren para abrir el cepo, esos fondos van a fugarse, como sucedió en la era Macri y después fue claramente cuestionado por el FMI. Lo que pasa, Mario, es que en la séptima revisión, es decir, en la anterior, la de febrero del FMI, el gobierno ahí se fue de boca de alguna manera y se comprometió a salir del cepo este año. Claro. Algo que, como vemos, no es fácil. De hecho, todo esto que vos relatabas aparece más en off, ¿no? En la trastienda, porque en un comunicado conjunto del jueves entre el Ministerio de Economía y el Banco Central pegaron un volantazo y dijeron, esto lo citamos textual,
el Banco Central contempla avanzar en la liberación de controles cambiarios y en una mayor flexibilidad cambiaria, siempre y cuando estas medidas no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de su hoja de balance. El proceso lo definirán las propias autoridades argentinas sin incluir compromisos de fechas o medidas específicas. En lo que sí se comprometió el gobierno es en deshacer, esto fue una promesa a las horas previas, una especie de prenda de negociación con la oposición, en deshacer, decía, la suba del impuesto país que el propio gobierno había hecho. Pasaría del 17,5% actual al 7,5%. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el frente que tiene el gobierno argentino con el FMI, pero en el marco externo tuvo otra gran noticia, ya la mencionábamos al principio, el gobierno, y de alguna manera, por muchos conocedores del tema, fue inesperada, ¿no? Y fue el alivio que vino de Beijing, en este caso, a partir del acuerdo entre el Banco Popular de China y el Banco Central de Argentina, por el cual se renovó el swap de monedas que por 5.000 millones de dólares que le había dado China al gobierno de Alberto Fernández en su momento, ¿no? Fue llamativo, mucha gente esperaba que no iba a ser tan fácil esa renovación, se renovó por un año, hasta junio del 26 del año que viene, que se vencía ahora. Argentina no va a tener que pagar y recién va a tener que empezar a pagar dentro de un año. Es un aire, un colchón de un año que le da China, y la pregunta es, ¿por qué sucede esto, no? Y también es interesante entender hasta qué punto las cuestiones comerciales y de negocios, incluso cuando se trata de comunistas asesinos, como lo catalogó el presidente argentino, bueno, se imponen por sobre las disputas ideológicas, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que es también el capitalismo contemporáneo, que a pesar de toda esta disputa entre sistemas y demás, sigue poniendo en primer plano los intereses económicos, ¿no? De hecho, Javier Milei empezaron a haber rumores, hay que ver si se confirman, de que viajaría a China, a Beijing, el próximo 4 de julio, justo Día de Independencia estadounidense. Hay que ver, todos estos gestos si son gestos de realismo y autonomía del gobierno argentino y de astucia y de inteligencia en el marco de la tormenta, o si son también, mucha gente dice ya, como formas de tirar la toalla, bajar 4 cambios y empezar a asimilarse un poco a su odiada casta, ¿no? Le pedimos a Miguel Pece, que fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Alberto Fernández, fue vicepresidente del Banco Central durante los gobiernos kirchneristas, o sea que conoce muchísimo estos vericuetos financieros, que nos explique cómo lee él el significado de esta renovación del swap, y nos mandó el siguiente audio. El swap con China es un instrumento que comenzó a pensarse y desarrollarse cuando el yuan fue incorporado a la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional y comenzó su proceso de internacionalización. La Argentina apoyó firmemente, junto con los países del G7 y otros países emergentes, este proceso, y dentro de ese marco se creó el swap de monedas, que tuvo perfeccionamientos hasta la última versión, donde puede ser utilizado con objetivos comerciales y también de estabilidad financiera. Su eficacia la demostró el año pasado, donde la Argentina sufrió la peor sequía en 100 años, se perdieron 22.000 millones de dólares de exportaciones, y el uso de 5.000 millones del swap fue indispensable para que no cayera el nivel de actividad y el empleo. Era razonable que el swap se prorrogara, porque Argentina y China son complementarias económicamente. En Argentina se están desarrollando proyectos de litio y de cobre que son muy importantes para el abastecimiento de insumos de China, y también la producción de alimentos.
Esperemos que este instrumento continúe siendo utilizado. En junio del 2026 vence el contrato de fondo y, como ha venido ocurriendo desde su primera versión, que se prorrogue por otros 3 años más. Bien, ahí escuchábamos entonces a Miguel Pese explicar cómo, en definitiva, el interés comercial sigue imponiéndose a las disputas ideológicas. Esto por un lado. Y si bien el gobierno más o menos va pudiendo recomponer las reservas, lo cierto es que las arcas del Banco Central se mantienen flacas, y esto en buena medida se vincula con las especulaciones de un sector picante, como es el sector del agro, el famoso conglomerado agroexportador, que si hay algo que lo caracteriza, si por algo lo conocemos, es porque guardan los granos en las silobolsas y tienden a apretar con un lobby fuertísimo siempre. Y en ese caso, de nuevo, tampoco hay preferencias ideológicas cuando el bolsillo está en juego. Exacto. Sabemos para dónde. ¿No? Es lo que nos decía Grobo Patel en la entrevista que le hicimos en un número anterior de la revista, donde nos decía, cuando el agro le escondía los granos a Cristina, todo el mundo decía por una cuestión ideológica. Y él nos decía, no, es por una cuestión meramente de negocio y de cálculo. Estratégico. Exacto, ahí siempre. Y en este caso se estaría confirmando, porque a pesar de que hay un gobierno que a buena parte de los productores agrarios les gusta mucho, desde el punto de vista ideológico y cultural, también le esconden los granos. El bolsillo es el bolsillo. Si bien en mayo hubo un crecimiento de la liquidación de exportaciones, la caída interanual es el gran dato de este primer semestre y es un signo de alerta para este gobierno que intenta congraciarse con los propietarios. Y esta misma semana, la vicepresidenta Villarruel, después de su visita a Agroactiva, publicó en su cuenta de Twitter esto, abrimos comillas, el fin de las retenciones está cerca. Promesa al viento. Exacto. Sin embargo, mientras tanto, las retenciones siguen estando, y luego de la mega devaluación de diciembre pasado, cuando se estaba estrenando el mandato de Javier Milei, el dólar se planchó, como decíamos hoy, y los motivos para liquidar se debilitaron. Para analizar la situación del sector agrario, hablamos con Natalia Pérez Barreda, que es integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, MATE, y a ella le pedimos que nos comparta un análisis de lo que está pasando. La liquidación de dólares por parte del sector agroexportador en un contexto donde el gobierno está esperando que ingresen los dólares de la cosecha gruesa para consolidar las reservas del Banco Central, viene muy lenta. Lo que podemos ver tanto aguas abajo, es decir, lo que sucede en la compra-venta de granos en el mercado interno, esto es cuánto vende el campo a la industria y al sector agroexportador, que en términos históricos estamos muy por debajo de los niveles de años previos. Lo podemos ver en el caso de soja, cuando si bien en mayo hubo una mayor fijación de precios en el mercado interno y ventas de precio hecho, hoy estamos en un 25% de la cosecha 2023-24 que ya ha sido consolidada en ventas en el caso de soja y un 25% en el caso de maíz, cuando históricamente para esta altura del año deberíamos estar en valores del 30% y 35%. Por lo tanto, vemos que el campo está vendiendo lo suficiente para poder saldar su situación financiera, pero está a la espera de alguna otra medida que impulse y que sea más atractiva para vender estos granos. En el caso del sector agroexportador estamos en una situación similar, estamos en un 4% menos de ventas en relación a 2023, un año de sequía, y si bien algo de esto está explicado por la caída de precios, en los precios internacionales, no en su totalidad. Si, por ejemplo, en el caso de pellets de soja estamos en un 11% menos de valor, pero con respecto a 2021, pero la caída es del 30% en relación a lo liquidado a esta altura en 2021. Por lo tanto, estamos viendo a un sector, a toda la cadena de valor del sector productor de granos en Argentina y derivados, en una situación de espera. Y esta espera tiene que ver con el tipo de cambio que, si bien en diciembre de 2023 fue muy competitivo por la devaluación que se produjo en ese momento, hoy con la suba de precios internos ha perdido su competitividad y estamos en valores previos a la devaluación de masa
de 2023 y considerando que en ese momento, sin considerar el dólar soja, es decir, estamos en una situación donde el tipo de cambio exportador no está siendo muy competitivo. Por lo tanto, y por las declaraciones que se han escuchado por parte del sector en las últimas semanas, vemos que se está a la espera de una nueva evaluación, algún nuevo incentivo que permita que estos sectores vendan y exporten los granos. Escuchábamos a Natalia Pérez Barreda. En definitiva, vamos a ver cómo sigue la relación, ya a esta altura podemos decir tensa, con los sectores concentrados del agro. Y vamos también a esperar a qué ocurre cuando Milei regrese triunfante de la reunión que está teniendo por estos días en el G7 en Italia, cuando fue recibido con honores por la también ultraderechista Giorgia Meloni. Y también si finalmente se integra Federico Sturzenegger al gobierno, en off o en los pasillos se habla de que el segundo semestre sería una nueva etapa para el gobierno y Sturzenegger vendría acá a aplicar los fundamentos más duros del proyecto de la ultraderecha. Lo que todavía para nosotros no se ve es un fervor inversor. Los números económicos, los financieros, los sociales del país no permiten entusiasmarse. Hace 2 semanas hablamos de una crisis feroz del gobierno, ahora esto cambió. Todavía nos parece que este momento bisagra que nosotros escribíamos o afirmábamos en el último número de la revista Crisis está en juego. Veremos qué ocurre. Ya los segundos semestres en Argentina se volvieron muy, muy famosos. Veremos cómo le va esta vez al gobierno de Milei y sobre todo a nosotros, el pueblo que lo padece. Crisis en el Aire es uno de los podcasts de la revista Crisis. Si te interesó, te invitamos a escuchar también Mundo en Crisis, en el que de la mano de Marco Teruggi analizamos la coyuntura geopolítica. Para suscribirte a nuestra revista podés entrar a revistacrisis.com.ar. Te esperamos en nuestro próximo episodio.